Ustedes saben que en programas anteriores hemos tocado de la importancia de la salida al campo para los que creen en Cristo y en su palabra en estos días. Estuvimos en el programa anterior, por ejemplo, en el desarrollo de las leyes dominicales, comentando de la importancia que tiene la salida, buscar un lugar para vivir en el campo. Pero muchos de ustedes nos han preguntado, bueno, ¿cómo hago? Y nos han planteado diferentes realidades que tienen en sus familias, en sus cotidianos vivir, y les preguntan, ¿cómo hago para irme al campo en esta situación? Bueno, en relación a esto es que hemos pensado un programa para consejos prácticos para la salida al campo, y hemos invitado aquí a una persona que tiene mucha experiencia en cuanto a esto, y ya nos va a estar contando, el pastor Juan Campos. Y pastor, le quiero preguntar en primer lugar, que nos comente un poco cómo ha sido su experiencia en cuanto a esto. ¿Qué nos puede comentar en cuanto a los proyectos de misión que usted ha estado trabajando también en relación al trabajo en el campo? Bien, buenas tardes para todos los presentes y también a los televidentes. Bien, se trata de un asunto de obediencia. Un servidor, por la gracia de Dios, hace 28 años que vive en el campo. Antes de eso, estuvimos en la ciudad, pero 5 años antes de ya estar propiamente en el campo, estábamos en las afueras de una ciudad, así en una esquina, algo parecido aquí, donde estamos como aún ya en las afueras de la ciudad. Eso fue antes, luego, repito, hace 28 años estamos en el campo. El movimiento fue sencillamente porque los hijos estaban creciendo. Queríamos mudarnos al campo justamente por encima de todo por el aspecto de salvación, de educación. La sierva del Señor dice que educar es igual que redimir. Y la verdadera educación exige una muestra y un ambiente. Exige ejemplo y un ambiente propicio. Entonces, en esa dirección nos movimos al campo. Hemos tenido diferentes situaciones. Ahora usted me pregunta de experiencias, digamos, comunitarias al respecto. En Colombia hay unas cuantas. Bueno, hay fundaciones donde hay cursos formales de preparación, unas más establecidas en el sentido más desarrolladas que otras. En cuanto al campo, de una manera fácil y sencilla para la gente de recursos escasos, hay una escuela en la frontera con Venezuela, un departamento que se llama Arauca. La fundación se llama El Charo. Esa fundación es totalmente agrícola y ha tenido su sustento de la tierra. Otras fundaciones tienen otro tipo de industria, lo cual está muy bien y está perfecto. Pero queremos destacar en este caso esa fundación, ese lugar, por razón de que se tomó y se toma a pecho que lo vital es la tierra, y como en este tiempo final se repite lo que proféticamente pues, fue un asunto para la persecución, también en este tiempo final se repite eso, que la tierra ayudó a la mujer. Esta vez, y es la luz que se tiene, hay que salir para cultivar los propios alimentos, y de esa manera la tierra ayuda a la mujer. Bien, muchas gracias. Y quisiéramos repasar, Gabriela, y bueno, podemos comentar todos también la opinión que tenemos. ¿Cuál es el tiempo para salir de la ciudad al campo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen los consejos inspirados en cuanto a esto? ¿Y qué diferencias hay entre la salida al campo y la huida a las montañas? Que podamos hablar un poquito de esto. Cuando hay manuscritos específicos de Elena de White donde dice ella, llegará el momento en que debemos salir de las ciudades, pero después de la ley que se quiso instaurar en el Congreso en Estados Unidos en el año de 1888, Elena de White cambia el discurso y empieza a decir, ya se ha dado la señal para salir de las ciudades. Entonces, como pueblo estamos retrasados en la salida a las ciudades, porque realmente la señal ya se ha dado y debemos salir de las ciudades, no así a lo loco, dejando todo, pero sí empezando a planificar, haciendo una planificación para
en futuro cercano poder cumplir con este mandato divino, ¿no? Porque realmente es para beneficio, no es para negarnos un bienestar, Dios, sino realmente previendo los acontecimientos que están a punto de desarrollarse en el mundo, ¿no? Y la huida, esa señal de huida, esa es otra que va a venir cuando la ley, ya después pasada la ley dominical, todavía nosotros no estamos bajo leyes restrictivas, entonces todavía no tenemos señales de huida. La señal ahora es de salir del campo, salir de la ciudad, perdón. Bien. Y hay otra pregunta que es muy importante y que tenemos que conversar en este momento, y tiene que ver con salir al campo ¿a qué? Porque vos me estás diciendo, hay dos momentos importantes. Uno es salir para protección de la familia, para proyectos de misión en el campo, para reconectarnos con Dios. Y otro es el momento para huir a causa de la persecución que viene con las leyes dominicales. Ahora, la pregunta, pastor, es salir del campo ¿a qué? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bien. A ver si leemos un pasaje bíblico. Ezequiel 3:22. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Dios no puede hablar con el ser humano de igual manera, en la misma intimidad, en la misma confianza, permítame decirlo de esa manera, en el campo que en la ciudad. Dios reclama, y hay que hacerlo, toda la atención, toda la disposición, toda la tranquilidad para poder realmente captar cuál es su voluntad. Por eso Él dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Sal al campo y allí hablaré contigo. Ahí tendríamos una razón suficiente. Ahora, hay muchas y quizás se van a repasar algunas. Las situaciones laborales, etc. Y al salir al campo, buscando por encima de todo conectarnos mejor con el Señor, entonces por supuesto vamos a desarrollar un carácter cristiano, del cual la hermana White nos dijo que quedar en la ciudad y mandar los hijos a las escuelas de la ciudad sería 10 veces más difícil desarrollar el carácter cristiano que se necesita tener. Entonces, básicamente, por encima de todo, la salida al campo es un asunto que tiene que tener, por supuesto, una base espiritual. Si es una base, bueno, también sirve una base física aquí en este mundo, claro que sí. Por supuesto que salir para respirar aire puro, para tener una fuente de agua, se espera que se consiga, pura, sin necesidad de que esté en tratamientos con cloro y con cosas inconvenientes para la salud, etcétera, pues es una buena cosa para aquí y ahora, es una buena cosa para este mundo. Pero si ese es el objetivo, pues sencillamente lo cumplirán, en primer lugar, personas que están pensando en sí mismas y no más. En segundo lugar, que tienen los recursos para tener una vida cómoda, con más tranquilidad en el campo, ¿verdad? Desde el punto de vista de los afanes de este mundo simplemente. Entonces, obviamente, el objetivo central debe ser un asunto espiritual. Esa tiene que ser la razón. Y si es un objetivo espiritual, y todo eso está revelado, debe entonces buscar una ubicación que favorezca el crecimiento espiritual en todas las áreas. Me explico. De hecho, hemos conocido casos. Yo en Colombia conocí casos de personas que salieron al campo y leyeron que la hermana White decía, bien alejados en las montañas. Bueno, el concepto de lejos, y quizá les voy a contar algo que posiblemente sea anecdótico. Sí, esto es para consejos prácticos más que nada. Sí, claro, exacto. En Colombia fui a un lugar que había que caminar 10 horas. Una jornada tremendamente exigente físicamente por el tipo de topografía.
había que subir a alta montaña y después descender, hacer una diferencia de más de 2.000 metros en una sola jornada. Bien, 10 horas de camino de donde quedaba el vehículo. Eso está bueno para una huida. Sí, ahora, aclaro, allá estaban los hermanos, ellos no habían salido, ellos no estaban allá por el mensaje de salir al campo, sino que por las circunstancias allá los tomó el Evangelio. Pero sí hubo algunos, por supuesto, que se ubicaron 7, 8 horas de camino, porque decía que bien lejos, alejados, así entendieron. Bueno, en este caso que les cuento, me causó mucha gracia el que cuando llegamos, y yo llegué con las rodillas deshechas, ¿verdad? 10 horas, pero era un asunto, eran 6 horas. Caminar en la montaña no es lo mismo que caminar en el llano. Y había unas topografías de barrizales, donde usted tenía que sacar la bota, y luego otra topografía donde era piedras, y otra bien parado, donde usted ponía el pie y se resbalaba, porque era cascajo, de modo que llegaba totalmente... Bueno, lo cierto del caso es que recuerdo el nombre del hermano, sencillo, qué gente tan hermosa la del campo. De paso, un paréntesis, encontré allá una niña de 17 años que tenía posiblemente la mentalidad en cuanto a limpieza de una niña de 3 años. Nunca había salido a la ciudad, no conocía ni una bicicleta, no conocía radio, no conocía nada. Pero el caso es, noten, 10 horas de camino, el hermano Cáceres, recuerdo, me dijo que, y me decía con cariño, hermanito pastor, me dice, hermanito pastor, tengo varias preguntas y varias inquietudes. La primera de esas fue, estoy pensando en irme para Viterbo, porque aquí estoy muy central. ¿Entendieron? Estoy muy central. 10 horas de camino. Cada 15 días veía una persona que pasaba por ahí, por un camino que quedaba enfrente. Y él estaba muy central, muy cerca de las influencias negativas. Estaba pensando en meterse 4 horas montaña adentro, donde no iba a ver a nadie. Un ermitaño, bueno, podríamos decir. Ah, un ermitaño quería ser. Sí, claro. Entonces, ¿por qué comento todo esto? ¿A qué vamos a salir? ¿A escondernos? ¿O a preparar el carácter, lo cual exige que yo cumpla una misión? Lo cual exige que me ubique en un lugar donde a tiempo que estoy resguardado, mi familia está resguardada, entonces tengo un acceso razonable, ¿verdad?, a la ciudad para cumplir el propósito y lo que el Señor dijo. ¿No serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo que vive en ellas, sino por los que las visitan. Entonces, el propósito, repito, básico, debe ser espiritual. Debe ser espiritual en el caso de nosotros que estamos dentro del marco del mensaje. Ya los que tienen dinero y los artistas y todo eso tienen sus casas de veraneo en el campo para irse a respirar aire puro y descansar. Bueno, esos son ellos, nosotros estamos en otro plan. Entonces, primero salir del campo, no a ser un ermitaño, sino a escuchar la voz de Dios que nos prepare para la misión. Tenemos que siempre estar en relación con las ciudades, ¿no? Si nosotros nos vamos a salvarnos nosotros al campo, por más que tengamos todos los alimentos y vivamos muy tranquilos ahí, no es el plan de Dios de que nos escondamos hoy en el campo. Gabriela, ¿qué tenías vos? No, yo quería leer Génesis 1:31 que dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. ¿Qué hizo Dios en la creación? Todo un ambiente natural, un jardín para la santa pareja, Adán y Eva. O sea, no les hizo una gran ciudad. Y hay estudios que demuestran que las personas que viven en el campo tienen salud mental, tienen salud física, o sea, gozan de plenitudes que las personas que hemos vivido o que viven ahora en las ciudades actualmente no pueden disfrutar, porque hay una invasión a los sentidos en las ciudades que no nos deja conectarnos con el Creador. Y bueno, Dios nos ha dado un ambiente para recuperarnos, justamente como decía el pastor. Primero, preparar el carácter. Tenemos acá algunas citas que queremos compartir también. La primera dice,
Ni una familia en 100 se beneficiaría en el aspecto físico, mental o espiritual, en cualquiera de estos aspectos, por residir en una ciudad. Es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor y felicidad en los lugares apartados, en medio de los campos, las montañas y los árboles. Alejad a vuestros hijos de las escenas y los sonidos de la ciudad, del público y del estrépito de los tranvías y carros. Imagínense cuando fue escrito esta cita, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de salir al campo, no? Del público y del estrépito de los tranvías y carros. No habían autos, no había smog en las ciudades, habían carros. Y su mente se fortalecerá. Descubriréis que es más fácil que la verdad de la palabra de Dios halle morada en sus corazones. Entonces aquí en la pregunta, ¿salir del campo a qué? Hay una primera respuesta en esta cita que es salir para fortalecer el carácter, ¿no? Sí, y algo que se me está viniendo a la mente, ¿no? Porque hay familias que pueden llegar a pensar, bueno, pero tal vez hay excepciones, ¿no? O sea, tal vez de tantas familias una se puede quedar a evangelizar la ciudad, pero la cita dice claramente, ni una en 100. O sea, si usted, hermano, amigo, aquí que nos están mirando, quieren que su familia se destruya, quédese en la ciudad. Quizás una en 1000 puede haber de que se necesite que viva en la ciudad, por determinada tarea que se tenga que hacer, incluso para el avance de la obra. Correcto, teniendo en cuenta algo. Hay que tomar en muy gran consideración los hijos, ¿sí? Porque que una familia que ya terminó de educar los hijos, que los hijos ya están grandes, establecidos, ¿verdad? Que participan del ministerio, inclusive ya hijos mayores, por decir algo, 20, 25 años, qué sé yo. Si bien no estamos diciendo que entonces es lo ideal, no, pero lo que queremos es hacer la diferencia entre una familia que ya se ha establecido en la palabra y unos niños en formación. Con los niños en formación, ni una en 100, ni una en 1000, ni nada de eso. Con los niños en formación hay que por encima de todo cuidar eso de lo cual el Señor va a decir dónde está la grey que te di. Y bueno, no estamos, y ya sin duda dentro del conversatorio quizás se va a tocar eso, no estamos diciendo a nadie que va a salir atropelladamente, eso hay que considerarlo, pero ese es el hecho. Y quizás cuando nos damos cuenta del mal que provoca las ciudades en los hijos o en los sobrinos, ya es demasiado tarde, porque uno los tiene en la mente puros como eran de chiquitos, a medida que van creciendo, y uno cree que siguen siendo así, hasta que se da cuenta de que algo entró en su cabeza y ya entró, y es quizás demasiado tarde. Sí, por eso tenemos una problemática tan seria en nuestra iglesia hoy. Tenemos una migración de nuestros jóvenes y los padres no se explican qué pasó. O sea, yo lo eduqué en principio, lo formé, ¿no? Dentro de la iglesia, pero llega a cierta edad y el chico ya no quiere saber más nada. Porque si ponemos en la balanza la influencia, justamente la influencia de las ciudades es tan poderosa que es superior al resguardo que pueden tener en el hogar. Entonces, por eso vemos que Satanás está ganando una batalla muy seria en los hogares. En la Biblia, sí. Permítame, en la Biblia tenemos un ejemplo tremendamente elocuente por la tragedia. Y sin duda que están teniendo en mente de quién, de Lot. Lot escogió su conveniencia, su facilidad, etc. Les animo a los hermanos a repasar con oración ese capítulo de Patriarcas y Profetas, la destrucción de Sodoma. Contiene cantidad de elementos impresionantes, extraordinarios, en cuanto a la amonestación. Lot justamente falló en eso. Y Lot se estableció en Sodoma, nos dice la hermana Huay, con buenos propósitos. Con propósito de evangelizar a Sodoma. De hecho, la hermana Huay dice, lo mismo que hizo estando allá, podía haberlo hecho desde afuera sin arriesgar la familia.
Aquí quizás está la cita que usted Oh, está perfecto. hablando. Magnífico. ¿Quiere leerla? Claro, claro, por supuesto. Adelante. Bueno, dice, cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre ha de escucharse una voz que dé la amonestación y la instrucción, como la voz de Lot fuera oída en Sodoma. O sea, él cumplió misión en Él Sodoma. estaba hablando en Sodoma. Claro, él estaba cumpliendo misión en Sodoma, fíjense. Pero, Sin embargo, Lot pudo haber preservado a su familia de muchos males si él no hubiera hecho su hogar en esa ciudad malvada y corrompida. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades. Tal como lo hizo Enoc, debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Y creo que acá un poco queda respondida una parte de esta pregunta. ¿Salir al campo a qué? Primero es a conectarnos con Dios, a vivir en un ambiente mejor, pero de ninguna manera es aislarnos y a buscar una protección y una salvación individual, porque no es ese el propósito de Dios para nosotros. Te quería hacer un comentario que está en Eventos de los Últimos Días. Dice, mi mensaje en este tiempo es salir de las ciudades. Tener la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es de radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Y bueno, después dice que porque en una hora como la que no pensamos, lloverán del cielo fuego y azufre sobre ellas. Es decir, que también tenemos que salir de las ciudades para resguardarnos de lo que le espera a una ciudad. Y justamente también hablando un poco acerca de la educación. Aquí Angie Castillo nos mandó un comentario que dice que educar es redimir. Y me parece tan profundo esta frase, que realmente si nosotros educamos a los hijos o a los niños en un ambiente que esté libre de la contaminación de este mundo, estamos redimiendo su carácter desde temprana edad. A veces es difícil para nosotros a una edad avanzada tener que desaprender cosas. Es mucho más fácil aprenderlas bien que tener que comenzar de nuevo a hacer dos trabajos. Desaprender lo que aprendimos mal y aprender las cosas que tenemos que aprender. Entonces, realmente si nosotros tomamos en cuenta esto, creo que vamos a dar la importancia que tiene de salir a las ciudades. Y este escrito está ¿hace cuántos años? Esto es un mensaje latente para nuestro tiempo. Si hace tantos años que está escrito, era latente para ese tiempo, ¿cuánto más ahora que estamos cada vez más cerca del fin? Y a veces no nos damos cuenta, pensamos, bueno, pero tal vez es cuando esté un poco más grave la situación. Tal vez esperamos un poquito más para poder salir de las ciudades. No, el momento es ahora. Ahora está más que nunca, porque después va a ser demasiado tarde. Sí. Como estamos bajo la pregunta de ¿a qué? No hay una razón solamente espiritual. Por supuesto es la central. Por supuesto es la que debe mover. Pero hay otras razones. Y otras razones son inclusive de supervivencia. Dios no quiere que pasemos los aprietos que van a pasar los impíos cuando este mundo entra en su completa ya destrucción. Y por eso ha dicho, vayan al campo y siembren sus propios alimentos, porque en el futuro la cuestión de comprar y vender será muy seria. Estamos, por la gracia del Señor, justamente en esa dirección luchando. Un servidor ha tenido, bueno, creo que es la bendición, para mí es una bendición, pues vamos donde el Señor dice, pero me siento más cómodo en las montañas. Me siento mejor, me gusta más ir montaña arriba caminando y sudando que estar sentado en un avión. Pero donde el Señor diga, pues vamos, ¿verdad? Y lo hacemos con alegría. Tengo la oportunidad de trabajar con hermanos de campo en los congresos que hacemos. Esta mañana vieron algo de eso, que más o menos el promedio son unos 400 hermanos que asisten. Por lo menos un 80% de esos hermanos viven en el campo. 15-20% con quienes me relaciono viven en la ciudad, el resto en el campo. Estamos desde hace algunos años animando a los hermanos a sembrar todo lo que se pueda en sus chacras o fincas, todos los productos que sepan que se dan en esos climas. Y es una satisfacción llegar y ver que gran cantidad de hogares en la zona donde me desenvuelvo
los hermanos, el mercado que hacen es casi nada, en algunos casos nada prácticamente. O sea, tienen sus propios alimentos. Y les animamos a sembrar y siembran. ¿Por qué? Porque salida al campo, no con propósitos egoístas. Como ya dijimos, en relación con la misión, con la ciudad y demás. Y además de eso, para en el tiempo final, cuando ya las cosas se compliquen, darle la mano a los hermanos que no pudieron salir, no porque no quisieron, sino porque tuvieron algunas circunstancias particulares que Dios puede aprobar. Por ejemplo, los de la 11ª hora también podrían claro, ser, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿para qué la ida de José, la llegada de José a Egipto estuvo envuelta en medio de tragedia, ¿verdad? Vendido por los hermanos, las mentiras, el sufrimiento a Jacob, etc. Cuando los hermanos, José se dio a conocer a ellos y ellos tuvieron tremenda sorpresa y se turbaron, etc. Imaginémonos la escena. José les dijo algo: no os preocupéis, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Los hermanos de José lo vendieron, le hicieron juicio de lanzamiento de la casa y de la peor forma, ¿sí? Lo vendieron fuera de la casa. José se fue a preparar alimento para cuando les llegó el hambre a los hermanos, entonces aquí hay alimento. Dentro de este marco y este fenómeno religioso que tenemos entre el conflicto, en el conflicto entre el bien y el mal a nivel nuestro adventista, han ocurrido muchas tragedias en el mundo. Conozco el mismo fenómeno en diferentes países. Y digo tragedia porque es una tragedia que algunos sean irradiados de la comunidad por causa de obediencia realmente del Señor y por malos entendidos, pero que había un deseo de obediencia. Y que se cumpla lo que la palabra ha dejado en muchos lugares escrito. Es una tragedia, no debería ser, pero debemos entender eso dentro del marco del conflicto. Y quien realmente ha conocido al Señor, entonces hará lo que hizo José. Sale al campo en obediencia, pidiéndole al Señor que le ayude para cumplir la misión, y prepara para que los hermanos, algunos de los que con buena intención hicieron inquisición como Saulo de Tarso, queriendo hacerlo mejor, ahora en el último conflicto se ven los asuntos y es un privilegio recibirlos. Este mundo tiene un destino similar al que tuvo la ciudad de Jerusalén en el año 70, por revelación de las profecías de la Biblia. Lo que sucedió en aquel momento es una maqueta inferior a lo que va a suceder en el mundo de los últimos días. En aquel momento, cuando la ciudad fue sitiada, se les impidió la provisión de alimentos y el hambre fue tal que primero se robaban unos a otros los alimentos, se llegaron a comer los cintos, el cuero de los cintos o de los escudos, dice, todo ribete que se pudiera masticar se lo comían, y finalmente terminaron cocinando las madres a sus propios hijos. ¿Por qué? Porque no tenían alimento. Este mundo de vida en las ciudades, pronto, y no sabemos cuándo, a qué ciudad les empezará a tocar. Hoy en Venezuela se están viviendo realidades muy duras, pero ¿qué pasa si un terremoto corta las rutas, por ejemplo, de una ciudad? Las rutas de provisión de alimentos. O si ese mismo terremoto impide el abastecimiento eléctrico o de agua potable. ¿Qué sucede en una ciudad? El caos empieza a dominar y eso va a ser terrible. Quien tenga un lugar apartado, a algunos kilómetros, como se decía en la cita recién, de las ciudades, van a ser reyes y reinas en ese momento. Ahora, sí, y en relación a eso se me vino un pensamiento, ¿no? Estaba escuchando y investigando sobre el tema, hablando, el nuevo orden mundial está procurando tomar las cuentas bancarias y está preparándose para eso. Todo aquel que no sea obediente
digamos, se va a tomar control de las cuentas. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando no tengamos dinero para ir al mercado y comprar? Entonces, Dios está anticipándose a los eventos que están por asaltar al mundo entero y brindarle al pueblo una solución. La vida va a ser sencilla, o sea, no vamos a tener el confort de una ciudad, eso sin duda, pero vamos a poder resguardar nuestra vida y no vamos a padecer las angustias que se van a vivir en una ciudad. Sí, yo quisiera hacer una pausa en este análisis, que es un poco sobre lo que va a suceder en la teoría, y pedirle a Loreto que nos cuente una experiencia práctica que nosotros tuvimos cuando fuimos a Ecuador a Batallas de Fe. Estuvimos parando en ya vamos a desarrollar lo que es un puesto de avanzada. Ahí nos atendieron Héctor y Janet y su familia. Y a mí me gustaría que nos cuentes cuál fue tu impresión de lo que viste con tus ojos y lo que tus oídos percibieron también. Bueno, primeramente le mandamos un saludo a toda esa familia hermosa que conocimos y esperamos que estén viendo esto. Bueno, realmente es algo impresionante, porque estamos hablando mucho que la educación redime y mucho de que realmente el campo realiza facilita la educación en los niños. Nosotros conocimos a 2 niñas en especial, había más niños ahí, pero se llaman Eliet y Lady, y esas 2 niñas nos dieron un recorrido por la huerta que ellos están cultivando ahí, todas las hortalizas, todas las cosas, y era impresionante la cantidad de información que ellas tenían de todas las cosas que se estaban cultivando. Sabían cuánto tiempo tardaba el arroz, sabía cuánto tiempo tardaba cada una de las cosas que estaban ahí. ¿Qué enfermedades les afectaban? Sí. ¿Qué problemas tenían? ¿En qué época se tenía que plantar? Y algo que me llamó mucho la atención es, por ejemplo, que justamente también eso afecta su forma de ser en su diario vivir. Nosotros estábamos comiendo semillitas y le invitamos a ella, no era la hora del almuerzo todavía, y es como que, para no decirnos que no, se quedan calladas. Nosotros le decimos, ¿ustedes quieren comer? Y ellas se quedan calladas un momento, y nosotros como que insistimos, no quieren, y ellas dicen, no, es que no comemos entre comidas. Y tanto, o sea, es tanto así que afecta hasta su forma de, sus hábitos. Realmente son las personas que yo vi que cumplen a mayor cabalidad la manera en la que Dios quiere que nosotros vivamos en este tiempo. Y también cuando vos le preguntabas, ¿y qué haces normalmente todos los días? Bueno, nosotros ayudamos en la cocina, si nos toca ayudar, ayudamos en la limpieza, estudiamos y también leemos libros de Elena, leemos la Biblia. Y, por ejemplo, la niña más pequeña, que es Eliet, ya había leído primeros escritos y estaba leyendo el deseo de todas las gentes. Entonces, qué maravilloso sería que esa sea una realidad en todas las familias que nosotros vemos y en las familias de nuestra iglesia, en la familia de nuestro pueblo, ¿no? Tenemos un video casero para compartir con ustedes, para que ustedes también las puedan conocer y para que puedan imaginarse. No sé, yo me imagino mis sobrinas, porque yo todavía no tengo hijos, pero yo me imagino a mis sobrinas si fueran como ellas, si supieran lo que saben de la tierra y tuvieran ese conocimiento que yo no tengo. Estoy seguro que la más chiquita de ellas me supera a mí en un montón de cosas en cuanto a la vida en el campo y en cuanto al conocimiento de lo que Dios nos dio, la tierra para cultivar, y el carácter de ellas. Ustedes vean, analicen un poquito, pónganse en ese lugar así como estuvimos nosotros. Un minuto. ¿Quieres decir algo antes? Sí. Antes de pasar el video, justamente Luis Ernesto nos envió un mensaje, una pregunta que decía, ¿cómo estar en el campo y que nuestros hijos no estén en la ociosidad? Y realmente este video va a mostrar que si uno tiene un plan de, bueno, ¿qué van a hacer? Como que se desarrolla un horario para todas las actividades, van a ver cómo los niños se pueden desarrollar y no tienen ningún momento de ociosidad. ¿Qué hacen ustedes todos los días acá? Trabajamos en la huerta, ayudamos en la cocina, arreglamos... La cocina también la arreglamos después de comer. Arreglamos cocina, ayudamos en los oficios de la casa, a lavar el templo, nos dan clases Clases en las tardes. también
tejemos. ¿Qué otra cosa? ¿Y qué es lo que más les gusta cultivar en la huerta? De vuelta vos. A mí lo que más me gusta es sembrar y cosechar. Sembrar y cosechar. ¿Qué es más lindo, cosechar o sembrar? Sembrar. Porque a veces uno siembra y sale el sol y uno ve las maticas secas, pero en la tarde cuando las riegas se ponen bien bonitas. Ay. O sea, ¿y vienen en la mañana y en la tarde? No. O sea, cuando sembramos, recién sembramos, plantas tenemos que venir todos los días de mañana y de tarde a regar. Pero Cuando si es recién. otra cosa, no. Si es otra cosa, no. Solamente en la mañana. Solo para revisar cómo están las cosas, ¿no? Y ya. Y quitar la hierba mala y esas cosas. Sí. Wow. Allá está la lechuga. A ver, vamos a la lechuga. Ay, la lechuga pica y eso. ¿Y cuánto tiempo tarda la lechuga? La lechuga pues está aquí se nos dio una vez en 22 días. En 22 días. Ay, que es pero se cosecha antes. Sí, se cosecha. Esta es la lechuga. Esta es lechuga morada. Pero la dejaron. ¡Qué rico! Eso comienza a crecer, Semilló. pero aquí ya no se puede comer. Solo se come más o menos hasta cuando esté de este porte. De ahí ya se pone amarga y pues aquí Para semilla, ¿no? ¡Qué bien! Porque ya no se come, sabe A amargo. ver. Esto se seca Wow. y esa es la semilla. Esa es la semilla, ¿ves? Parece ajonjolí. Pero Parece sí, ajonjolí. ¿y se puede comer así la semilla o no? No, sí, yo sí la he probado. ¿Vos la has probado? Sí. ¿Y cómo sabe? A Sabe lechuga. rico. No sabe Esto mal. es frijol. No sé qué tipo. ¿Ese Esta es frijol? berenjena. La berenjena morada. A ver, Aquí está. mostrame la berenjena. Aquí está la berenjena y aquí ya hay una grande. Ya que hay una florcita ya. Mira. ¡Ay, qué bonita la flor! ¿Y esta qué? Wow, mira aquella que grandota que está allá. ¿Ya está para cosechar? Miren esas berenjenas. ¿Cuándo están para cosecharlas? Sí, porque en realidad es la primera vez que sembramos berenjena. A ver, saca la hoja esta, Creo así la que ve de la la flor cámara. no sale la berenjena Wow. o sí. ¡Qué rico! Sí, de la flor sale la berenjena. Sí. ¿Y estos árboles sirven solo un año y después hay que volverlos a plantar? ¿Cuáles árboles? Los de banana. ¿Los de plátano? ¿Los de banano? Sí. Hasta que den el fruto. Y luego ya no Y se da más. cortan. Ah. Pero lo que pasa es que mira, A ver. aquí está la mata. Entonces si tú siembras una mata nunca vas a dejar de tener banano. Porque si yo corto esta, crece esta. Ah. Por lo menos, no todas estas las sembraron, sino tal vez sembraron una y ella va botando los hijitos. La primera que sembraron aquí fue esta que ya la cortaron. Y botó los hijitos. ¿Y ahí está saliendo la otra? Ajá, aquí está saliendo el otro hijito. ¿Y cómo se llama esa que da hijito? Se llaman, ¿cómo es que se llaman? Ahorita no. Colino. El colino. ¡Wow! El colino. Pero Esto es un pedacito que alcanzamos a grabar, pero habíamos recorrido ya bastante y nos venían enseñando y enseñando y mostrando y enseñando. Y ustedes pueden ver ahí cómo un par de niñas que son como mis sobrinas más chicas así, ya tienen un conocimiento porque están ahí desde los 2 años prácticamente, desde que saben gatear, están ahí jugando y viendo cómo la tierra produce si uno planta la semilla y escuchando charlas de educación, por ejemplo, en cómo sembrar. Y a los niños les encanta la naturaleza. Pero ¿qué pasa? Hoy están absortos con el celular, con los noviecitos, con esto, con lo otro y con un montón de otras cosas que la ciudad y la vida en las ciudades y la contaminación moral de otros chicos que están todo el día frente a los medios electrónicos y a otras contaminaciones morales empiezan a meter en sus cabezas y están privados de esta vida. Bueno, en forma personal yo nací y crecí en zona rural y creo que a los 19, 18 años cuando me fui a la universidad, ahí recién tuve más contacto social, ¿no? Pero mientras tanto, y a veces los papás piensan, no, el niño no va a tener vida social o no se va a saber desarrollar. Bueno, yo me acuerdo que a mí me faltaba día para hacer todo lo que yo tenía planificado para el día. Ayudar a mi mamá, ir a la escuela.
y el día, la verdad, nosotros no veíamos televisión, entonces, o sea, fue un ambiente muy saludable. Y otra de las cosas que por ahí los papás que están mirando y es de gran beneficio, el joven, el niño que crece en el campo no va a tener la rebelión de la adolescencia. Y eso está totalmente comprobado. El otro día hablábamos en una charla de almuerzo, la adolescencia es una invención humana, no es divina. El niño es niño hasta los 12 y después automáticamente ya empieza su etapa de joven, pero no de adolescente, ese rebelde, porque la rebelión viene porque el chico no tiene nada para hacer y el ocio que tiene le genera un montón de molestias porque no sabe qué hacer con su vida, porque el adulto no lo está sabiendo dirigir. Entonces la vida en el campo no solamente va a resguardarte de males, sino que te va a hacer madurar de una forma simétrica, de carácter, física, moralmente. O sea, nosotros no podemos comprender el beneficio de la vida en el campo, porque nos parece, me voy al campo y se me acabó el mundo. En realidad empieza la vida ahí. Sí, porque creo que Satanás ha puesto muchos entretenimientos para que se nos acabe el día y nosotros al final, ¿qué hice hoy? Estuve en Facebook todo el día, por ejemplo. Y creo que Satanás nos ha quitado mucho tiempo y el irse al campo ayuda muchísimo eso, de que realmente, no tengo esas distracciones, sino que están atrofiando tanto el desarrollo y no te permiten ver el libro de texto que es la naturaleza, el libro de texto que explica cómo es Dios. Aquí, sí. Permíteme, Loreto, con base en la pregunta, porque... valiosísimo lo que ya se ha dicho. Nosotros debemos recordar lo único que vamos a llevar al cielo, ¿qué es? ¿A qué es que salimos al campo? Bueno, a eso. Donde, como mencionamos antes, en la ciudad es 10 veces más difícil desarrollar el carácter. Resulta que la ley número 1 del cielo, ¿cuál es? El orden. El orden es la primera ley del cielo. A veces dicen, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sencillo, ¿qué hacemos en la vida? Comemos, dormimos, leemos, trabajamos. Eso es lo que vamos a hacer. Dentro de un orden. A muchos les cuesta tremendamente someterse a un horario. Si no hay un horario, sencillamente hay caos. Porque no se sabe a qué hora se va a hacer una cosa, la otra. Entonces, los padres lo primero que tienen que hacer es establecer un horario. Y por supuesto ellos mismos primero sujetarse a eso, ¿sí? Y seguir, como ya se comentó de la ociosidad, que hay que evitarla a toda costa. En el deseo de toda la gente, hablando de Cristo, dice, en la vida de Cristo no había horas vacías que invitasen a la tentación. ¿Quiere tener un hijo feliz? Disciplínelo. Y disciplinar no quiero decir golpearlo ni nada de esas cosas, no, disciplínelo, póngale un orden de vida, que él sepa que hay una directriz, que sepa qué hacer, que sepa para dónde va. Yo recuerdo mucho un incidente con mi hija mayor, cuando estaba en la llamada adolescencia, ¿verdad? Y dentro de una conversación que no viene al caso toda, hicimos un comentario de algunas personas que no sabían para dónde iban. Y entonces ella dijo, eso es grave, que no sepan para dónde van. Y yo le pregunté, ¿y tú sabes para dónde vas? Fue una sorpresa, pero mire lo que me contestó. Y claro, se estaba hablando en unos términos ya que no le correspondían a su edad todavía de saberlo, en términos de para dónde iba, ¿verdad? Una dimensión que no era de la de su edad. Y ella me dijo, no, y se rió y me dijo, no papá, yo tampoco sé para dónde voy, pero tú sí sabes para dónde me llevas. Oh, qué responsabilidad, ¿oyó? Los padres tenemos que saber para dónde vamos a llevar los hijos y saber que para eso el día es hoy. Usted dice, no, por hoy voy a trabajar todo el día porque es que hay mucho trabajo. Bueno,
Habrá algún caso de emergencia, por supuesto. Pero resulta que mañana es igual y pasado mañana es igual y no se cumple lo que dice exactamente el primer párrafo del libro de educación, donde da la definición de la verdadera educación y dice la verdadera educación no es la prosecución de un curso de estudios, abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia del hombre, hasta cuando nos morimos estamos en educación. Y luego dice, es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Entonces, fíjese el desastre tan espantoso del mundo preparado por el enemigo para destruirlo. Ahora los países todos tienen legislaciones que los niños y hasta no sé cuánta edad no pueden trabajar, imagínense usted. Pero sí pueden meterse en los juegos y gastar todo el tiempo y volverse adictos, pero trabajar no pueden. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya la mente la tienen acabada. Y hasta cuando se le metió un montón de contenido e información que no tienen que tener, de índoles sexuales y demás. Claro. Para eso sí tienen edad. Claro, exacto. Entonces fíjese, desbalanceados. ¿Cuándo aprende a trabajar alguien que a los 18 años, porque ya es mayor de edad y ahora sí no es niño, entonces va a trabajar? Bueno, ahora dicen que la adolescencia se extiende hasta los 30, 35. Tocará extenderla hasta los 80 ahora. Siguen jugando los videojuegos. A ver, voy concluyendo. Imagínense lo que enseña el mundo, lo que el nuevo orden mundial programa para... Sabemos quién está detrás. Cuando usted va a la luz que tenemos, la sierva del Señor dice, hasta los 6 años, no sé cuántos lo hayan leído, hasta los 6 años... El niño no debe tener una responsabilidad de nada fija, sino que sea como los corderitos, que corra. Para eso tiene que estar en el campo, en la ciudad no puede correr porque se sale a la esquina y lo atropella un carro. Así es de que corran como corderitos, ¿sí? A partir de los 6 años, dice la inspiración, ya tiene que tener cargas de la vida correspondientes a su edad. Hijito, hay que tender la cama todos los días y no vamos a desayunar hasta que no hagas tu cama. Empezamos por ahí. Después vamos a agregarle que lave los platos como responsabilidad continua, etcétera, ¿verdad? Pero ese es el asunto. Así es que orden, establecer un horario de la educación equilibrada, simétrica que el Señor dice, donde está tiempo fijo para comer, por supuesto, porque eso corresponde al carácter, a la educación, al desarrollo de la salud, etcétera. Sus tiempos de estudiar, el tiempo de trabajo y, para que no se me olvide, no sé más adelante que vamos a comentar, pero escuchen el orden de Dios, lo recuerdo. El desarrollo debe ser simétrico. Insisto, usted no ve en la naturaleza un árbol que lanza una rama y después de que la rama está grande, entonces empiezan a hacer la otra. Se cae. La naturaleza enseña. Las ramas crecen simétricas, porque eso hace el balance. Entonces, simetría entre el trabajo y el estudio. Sin embargo, la sierva del Señor dice, si en algún caso tiene que sacrificar uno de los dos, ¿cuál hay que sacrificar? El estudio. Mucho más importante el trabajo para la formación de carácter que el estudio. Muchísimo más importante. Entonces, si algo tiene que sacrificar, sacrifica el papel, pero no la asada. Eso es lo que está revelado. Entonces, tenemos, hermanos, suficiente orientación. Pero, insisto, orden, un horario. Y en esto, a los que más el problema somos los padres. Porque los niños, ¿verdad? Pero los padres, cuando, de hecho, la educación es para los padres más que para nadie. Y ya nos toca rogarle al Señor porque nos va a quedar más difícil. Pero, termino este segmento comentando, no olvidemos, lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter. El carácter no se forma haciendo las cosas que nos gustan. El carácter se forma es haciendo las cosas que no nos gustan y que no estamos acostumbrados y que nos toca aprender con esfuerzo. El citadino que sale al campo,
tomar la disciplina de trabajo, eso sí que le cuesta. Y el campesino, coger los libros, y eso sí que le cuesta. Los dos tienen que educarse. El uno para que desarrolle lo que le falta a cada uno. Una de las personas que estaban en este proyecto que pasamos las imágenes recién, nos contaba, dice, yo era empleado de banco, era cajero, era oficinista, ¿no? Dice, me costó mucho adquirir la rutina del campo, de agarrar el asadón, y dice, fue un trabajo difícil, me costó hacerlo. Digo, ¿y ahora volverías a la vida anterior o seguirías acá? No, dice, yo me quedo acá. La vida que he encontrado acá no la tuve nunca. Así que... se me viene a la mente el texto de Mateo donde dice, llevad mi yugo. O sea, realmente, como decía el pastor, es un yugo el que debemos cargar. Porque es una negación a lo que el ser humano quiere. Pero ese yugo es liviano, porque después empezamos a ver que es para bienestar, que es para formación, que es para transformación de nuestra vida. Tengo que agregar algo a ese punto que acaba de decir Gabriela. Sí. Y por supuesto no somos ejemplo de nadie. Yo me levanté citadino. Bueno, me levanté en el campo una pequeña parte de mi niñez, pero mis padres no tenían toda esta luz y yo en el campo no hice nada, ni aprendí nada en esos 4 años que estuve en el campo. Lo que quiero decir es que el yugo es fácil o difícil aquí. Es aquí. Depende del grado de convicción que usted tenga. Sentirá que es fácil o difícil. Ahora, si se ha encontrado con el Señor, si ha tenido esa relación con el Señor, pues el yugo va a ser fácil, aunque físicamente usted termine extenuado. No soy ejemplo de nadie, por supuesto, pero no recuerdo ni una vez. Yo salí al campo realmente con gusto, con convicción, con alegría. Y pues las manos se pelan, salen las ampollas, se revientan y queda la piel. Los que no estamos acostumbrados a usar guantes, pues, ¿verdad? Pero no recuerdo, y le he preguntado a mi esposa, ella tampoco recuerda, de que alguna vez yo haya dicho, este campo, esta cuestión sí es dura, ¿no? Y terminaba extenuado y eso, pero aquí, el asunto es duro o blandito aquí, o suave aquí. Y depende, repito, el grado de convicción que tengamos y de entrega al Señor. Quiero compartir algunas citas, así vamos avanzando también, con consejos que ya están muy bien hilados, ¿no? Dice, Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades a los hombres y a las mujeres. Con el fin de lograrlo, inventa toda clase de novedades y diversiones, y toda clase de recursos que resultan excitantes. Y las ciudades del mundo están llegando a ser hoy como las ciudades que existían antes del diluvio, que Dios tuvo que barrer y sepultar debajo de las montañas. Entonces, el diablo dice que inventa toda clase de diversiones y cosas que nos excitan, nos hacen entrar estamos hipnotizados por el diablo. Yo lo que quería aclarar es que si bien el mandato es que debe ser una actividad diaria la agricultura, no necesariamente va a ser tu trabajo que te va a sostener, porque hay personas que tal vez tienen otro don y salen a la ciudad y pueden seguir trabajando con lo que ellos saben desde las ciudades, mientras que empiezan a tener una independencia y a buscar otras formas de sostenerse. Yo digo esto porque a mí en forma personal yo pensaba, ¿cómo hago? Yo soy docente, yo puedo irme a vivir afuera nuevamente, pero mi profesión es todavía en trabajo de dependencia, mientras que empiezo a evaluar las posibilidades para un futuro tener independencia, porque finalmente la cita dice que debemos ser independientes. Entonces, la salida al campo inicialmente puede ser que yo me siga sosteniendo con la profesión que tengo, yendo a trabajar a la ciudad y ir buscando otras maneras de irme despegando. La agricultura tal vez no sea el trabajo número 1 que me sostenga, pero sí debe ser una actividad diaria, dedicarle media hora, 1 hora, para que yo empiece a hacer un cambio real en mi vida. Bien, y para concluir un poquito esto de salir del campo, que quisiera leer esta cita que me parece muy importante.
Dice, hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá en la tierra. O sea, hay que amonestar a las ciudades, pero dicen, no lo van a hacer los que vivan en ellas, sino los que las visiten de afuera de los que vivan en el campo. Pensando en aquellas familias que están queriendo irse al campo y que empiezan, bueno, ¿cómo hago? Tengo esta imposibilidad, tengo esta situación. Y llegan muchas preguntas de personas que dicen, ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo mi situación? Y quisiera que hablemos un poquito sobre la importancia de una salida planificada y sobre todo bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Puede usted decirle a una persona cómo y a dónde tiene que irse? El consejo divino es que justamente busquemos la dirección de Dios en oración. Porque esta decisión es una decisión importante y puede que si la hacemos de manera apresurada, vamos a cometer grandes errores y vamos a sufrir pérdidas. Porque tal vez tengo que salir, vendo mi casa y me voy a buscar algo y resulta que no consigo algo, no consigo al precio o al monto de dinero que yo tengo y termino perdiendo lo que tenía y tampoco puedo conseguir algo nuevo. Entonces, primero para empezar una búsqueda, y eso tiene que ser de forma familiar, porque si en la familia es solo uno y el resto no quiere saber nada, y es como es una casa dividida, no se va a llegar a buen puerto. Entonces la familia tiene que estar de acuerdo y empezar a hacer salidas, esas salidas que hacemos los domingos en familia, visitar a alguien, en vez de visitar a un familiar, ir a recorrer lugares. Bueno, como decía el pastor, tal vez mi preferencia son las montañas. Vamos a ver, ¿tengo el dinero? No, pero Señor, yo soy obediente a tu mandato. Voy a empezar por fe a mirar. No tengo los recursos todavía, pero tengo obediencia. Empiezo a mirar lugares, diferentes lugares con características específicas que Elena de White ha dejado establecidas, que son la importancia de que sean a las afueras, que tengan agua. El territorio tiene que tener agua, tiene que tener facilidades para tener agua, porque el agua es vida. Y empezar a recorrer y ya ir mirando. Tal vez mi planificación puede tardar 3-4 años, pero yo ya empecé el proceso. Hay gente que no ha empezado ningún tipo de proceso y estamos muy retrasados en eso. Entonces, si estamos esperando a tener una cuenta bancaria abultada, y probablemente van a pasar muchos años, pero empecemos con lo que podemos, ir a mirar. Empiezo a ir a mirar con los consejos que se me ha dado en familia. O sea, la familia tiene que estar en común acuerdo en esto. Y después que yo empiezo a mirar y ya empiezo, tal vez encontré providencialmente, Elena de White dice que podemos encontrar, va a haber gente rica que va a comprar lugares con casas establecidas y que después se desilusiona y que las vende a muy bajo costo. Esos lugares fueron preparados para los hijos de Dios. Ahora, el hijo de Dios lo va a encontrar si lo busca. Si nunca sale, nunca se va a encontrar un lugar a muy bajo costo, que tal vez ya tiene una casa establecida, tal vez ya tiene árboles frutales, ya tiene cosas hechas, que alguien ya avanzó. Y como las personas de dinero se desilusionan, compran aquí, venden allá, pero todo eso es dirigido por Dios. Entonces, ese es uno de los consejos iniciales para empezar a buscar. Porque hay muchas personas que han tenido incluso experiencias con la salida al campo, han salido bajo los objetivos equivocados muchas veces, sin una convicción clara de cómo deben hacerse las cosas, estando un tiempo en el campo y después regresan a las ciudades y muchas veces son las que pierden los recursos y las que terminan vendiéndolo a bajo costo. Fíjense esta cita, dice, no se haga nada en forma desordenada para que no se produzcan grandes pérdidas, ni se sacrifiquen las propiedades a causa de los discursos ardientes e impulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, para que una victoria que es esencial se obtenga, no se convierta en derrota por falta de una moderación adecuada, de proyectos adecuados, de principios sólidos y de propósitos definidos. En otras palabras, te está diciendo, bueno, por ahí escuchás un sermón muy ardiente de que es necesario salir al campo.
y sin pensarlo, ni ponerlo en oración, actúas por impulso. De esa manera podés tener grandes pérdidas de casas, de dinero, dice, por una reforma que es necesaria, pero que se tiene que encarar de acuerdo a los principios adecuados. Fíjense cómo continúa la cita. En este asunto debe haber una dirección sabia y todos deben actuar bajo la dirección de un consejero sabio e invisible, el cual es Dios. Habrán instrumentos que son humanos, que lucharán por el dominio. El corazón del hombre es egoísta y muchas veces, aún en estos proyectos, luchan por el dominio. Y se efectuará una obra que no llevará la rúbrica de Dios. Ahora quiero que cada persona no se vuelva con demasiada intensidad y confianza hacia los consejeros humanos, sino que busque fervorosamente a Dios, aquel que es sabio en consejos. Someted todos vuestros caminos y vuestra voluntad a los caminos de Dios y a la voluntad de Dios. Entonces, si nos preguntan a nosotros somos malos consejeros. Yo no soy buen consejero para decirle a una persona qué tiene que hacer. Acá nos está diciendo que debemos pedirle al que es sabio en consejos, dice, consejero sabio e invisible. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados a escuchar voces audibles, personas visibles, pero no a escuchar la voz de Dios en cuanto a estos asuntos. ¿Tienen algo para decir? Si retrocedo un segundito, me gustaría aquí enfatizar donde dice proyectos adecuados, principios sólidos y propósitos definidos. Eso es importantísimo. Realmente eso es vital. Ahora, ¿por qué quiero hacer referencia a eso? Eso prácticamente creo que no necesita explicación, pero voy a mostrar es la contraparte. Obviamente lo nuestro debe ser, todo lo nuestro debe ser un asunto de fe, porque nos dice la palabra, Romanos 14:23, lo que no es de fe es pecado. Así es de que la salida al campo, por supuesto, debe ser un asunto de fe. Pero la fe no quita esto. La fe no quita esto. Ahora, lo comento porque hay una corriente, por ejemplo, en Colombia tuvo cierta fuerza, gracias al Señor ha menguado, y la he encontrado en otros lugares, donde hay gente muy ferviente que no hace planes de nada porque Jesús no hacía planes. Se toma una cita que hay por allá en el desierto de todas las gentes, no se lee bien. Jesús no hacía planes. Y se ha llegado a unos extremos donde si le preguntamos a Gabriela qué nos va a dar de desayuno, dice, voy a orar para que el Señor me muestre. Y entonces, antes del desayuno, ella ora para saber si hace arroz o hace avena. Y recibe una impresión. Y eso es real. Recibe una impresión. Y entonces dice, avena. Porque hacer planes, no. Cristo no hacía planes. El Padre se lo revelaba cada día, dicen. Y es cierto. ¿Cuál es el contexto? Ahora, en la salida al campo, y un servidor ha conocido unos cuantos casos de gente que ha salido en esa fe que les estoy contando. Porque Abraham salió sin saber para dónde iba. ¿Sí? Entonces, yo también voy y no sé para dónde voy. Y el que no sabe para dónde va, ¿a dónde llega? A cualquier parte, pero a ninguno también. Abraham salió sin saber dónde iba y sabiendo dónde iba. Sí. A donde claro. Dios le decía. Exacto. A él conocía eso, muy bien. Él conocía la voz de Dios. Y el hecho de que conocía bien la voz de Dios es evidente cuando Dios le dijo que ofreciera a Isaac. No dude de que cuando Abraham fue a ofrecer a Isaac, el diablo se percibió de alguna manera y le dijo, ¿y qué va a hacer? Y si el diablo escuchó, no sé si escucharía o no, si escuchó o dedujo, entonces le dijo, le está hablando es el diablo. Porque Dios dijo, no matarás, y en Isaac te serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, no es Dios
el que te habló, fue el diablo. Pero Abraham no le creyó al diablo porque él conocía la voz de Dios. A usted no le engaña a otra cuando le llama y se hace pasar por la esposa. A ella no lo engaña a alguien que la llame y se haga pasar por el esposo. ¿Por qué? Conoce perfectamente la voz. Entonces, Abraham había aprendido a conocer la voz de Dios y Dios lo probó. Dios lo probó y le dijo, salga. Y salió. Tenía toda la evidencia de que era Dios el que le hablaba. Muy bien. Entonces, el punto aquí es ese. Sí. Y yo quisiera resaltar, porque yo estoy pensando de la realidad de mi familia. Y quizás lo que estamos queriendo prever en este momento es la derrota. Porque en Dios hay victoria. Y los hijos de Dios son los que vencerán. Pero acá dice, de modo que se obtenga una derrota por falta de una moderación adecuada. De no ser moderados y no sopesar las cosas. Primero, quizás estamos cumpliendo con esto. Estamos sopesando las cosas. Pero dice proyectos adecuados. Hay proyectos que son adecuados y proyectos que son no adecuados. Incluso teniendo un proyecto adecuado, que puede ser muy bueno, dice de principios sólidos. Quizás estoy manejando por principios egoístas, de mi bienestar, mi seguridad, mi familia, de tener comida yo, y quizás no son los principios sólidos del cielo. Y después dice, en el caso de que también tuviéramos principios altruistas y principios buenos, dice propósitos definidos. Todos los proyectos que estamos encarando, ¿tienen todas estas cualidades? ¿Tenemos un proyecto definido? Y yo estoy pensando por la realidad de mi familia, que está pensando cómo irse al campo de diferentes proyectos. Hay personas que ya están tomando decisiones. Y yo supongo que la realidad de mi familia es la misma realidad de muchas personas y de muchas familias que de manera sincera están buscando cumplir con esto que va a ser en beneficio nuestro y ojalá de muchos otros. Pero ¿hay propósitos definidos? ¿Qué voy a hacer en ese lugar? He hecho una cuenta de decir, bueno, me voy a dedicar a esto, con esto voy a producir aquello. ¿Tengo un proyecto definido, un plan de vida? Y todo esto Dios nos dice que tenemos que tener en cuenta antes de avanzar y que debemos buscar el consejo del invisible. Justamente algo que quería enfatizar era eso, de que además de tener propósitos definidos, como que hacer un plan. Bueno, hasta este mes voy a hacer este avance y comenzar a estudiar nosotros tenemos un grave problema. Nos falta mucha lectura. Nosotros a veces tenemos el deseo, bueno, escuché, tengo que ir por fe al campo porque sé que es ahí donde Dios nos está llamando. Pero tenemos que tener un objetivo claro, un propósito claro, hacer un plan de lo que vamos a hacer, pero también creo que descuidamos mucho la oración. A veces decimos, bueno, tengo que hacer esto y todo lo demás, pero no lo ponemos en oración como debería ser puesto. Deberíamos orar más, pedir la sabiduría de Dios con más fervor en este momento y sobre todo en estas decisiones que son tan importantes. Hacer un plan, hasta este mes voy a hacer esto, hasta este mes, y comenzar a trazarnos nuestros pasos, porque si no van a terminar en ideas que nosotros teníamos y teníamos la buena intención. Entonces creo que igual voy a leer un párrafo que nos mandó Carlos Andrés Herrera, de Mensajes Selectos, que dice: debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas en nuestros esfuerzos por adquirir propiedades. Entonces nosotros tenemos que actuar así. Tenemos que ser prudentes, pero también tenemos que ser sencillos para permitir que Dios sea quien en nuestra humildad, nos inspire a saber qué hacer y saber dónde irnos y saber claramente qué es lo que vamos a hacer con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo y con todo lo que Él nos está regalando, porque es un regalo de Él. Mensajes que nos han llegado en otras oportunidades. Quiero salir al campo y no tengo tierras ni dinero. ¿Qué hago? Yo vuelvo al mismo consejo. Que salga en obediencia y con fe a investigar. He conocido familias y amigos que nos están mirando. Yo sé que esta es la realidad de la mayoría, porque tenemos tantas deudas en las ciudades que nuestros sueldos van directo a pagar
tarjeta de crédito, porque tenemos muchas cosas que la ciudad nos dice que para estar en estatus tenemos que tener. Entonces, por eso la vida en la ciudad es muy demandante, o sea, se necesita dinero, que es diferente a la vida del campo, ¿no? Se empiezan a cortar los gastos. Pero en obediencia que empiece a salir. No tiene ni dinero ni miras de que voy a tener dinero. Pero hay familias que ya han comprado terrenos y que están orando para las personas que van a formar parte de esos terrenos. En Brasil conocí una persona que compró un terreno de 300 hectáreas. Está orando porque dice, a mi terreno van a venir los hijos que desean con fe y de todo corazón un lugar en el campo. O sea, Dios ha hecho provisión ya para aquellos que no tienen el recurso económico. Pero es tan bondadoso el Señor que está utilizando a sus hijos que sí les ha brindado un recurso para esperar a aquellos que van a salir. Entonces, a veces decimos, no, yo no voy a salir porque no tengo dinero. Hermano, póngase de rodillas a orar, empiece a recorrer lugares y la providencia lo va a dirigir al lugar que tiene ya de antemano y tal vez hace años que lo está esperando y solamente está esperando que uno haga del paso para que el mar se abra, ¿no? Entonces, es un poco eso. Tenemos algunas otras inquietudes. ¿Cómo debería ser la interdependencia entre los que tienen recursos y los recursos monetarios o de bienes, de tierras, y los que no tienen recursos pero tienen trabajo y manos, tienen tiempo y manos? El Señor ha permitido los pobres para que los ricos desarrollen el carácter y ha permitido los ricos para que los pobres desarrollen el carácter. Ha permitido los ricos para que los pobres no sean envidiosos y venzan la envidia, y los pobres para que los ricos aprendan generosidad. Ahora, ¿cómo hacer? Aquí hay que repetir el modelo de la iglesia primitiva. El asunto es que ¿quién produce lo que ocurrió en la iglesia primitiva? De Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 2, donde los que tenían posesiones, dice, las vendían, traían los pies de los apóstoles, no había ningún necesitado entre ellos. Yo voy a leer rápidamente el comentario de hermana Huay en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Y yendo al segundo párrafo en la página 558, tomando el texto bíblico, dice, el relato declara, ningún necesitado había entre ellos, y dice cómo se suplía la necesidad. Los creyentes que tenían dinero, la pregunta, los creyentes que tenían dinero y posesiones, los sacrificaban gozosamente para hacer frente a la emergencia. Vendiendo sus casas o sus tierras, traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles y era repartido a cada uno según había menester. Aclaro algo, de acuerdo a estudios... ¿Había algún ocioso entre la iglesia de Cristo ahí? Ahí porque dice que traían y era repartido según las necesidades, ¿no? Sí. Pero sí. Dentro de los necesitados, ¿habían ociosos? ¿Habían gente que no trabajaba y quería comer? De pronto algunos se había filtrado, pero estos no eran... Bueno, vamos a leer... Así como dice eso, también dice en otro lado, el que no trabaje, no coma. Claro. Pero vamos a ver las circunstancias. Vamos a seguir leyendo. Bueno, y antes de lo tuyo, iba a hacer la aclaración de que no se trataba, según estudios, no se trataba de que si tenía usted una casa, entonces la vendía y se quedaba en la calle para que ahora, y le llevaba eso a los apóstoles para que ahora ellos le resolvieran el problema, porque eso no resolvía el problema sino lo complicaba. Si no es el que tenía 2 casas, pues no sacaba a la familia en la calle, se quedaba con una y la otra la vendía para compartir. Ese era el sentido. No es que todos vendieran su casa, al punto que fíjese que Bernabé, que sí hizo eso, y que es importante, que es compartir para el avance de la obra. Claro. Porque ahora, lo que estaban haciendo los discípulos era llevar el evangelio a todo el mundo.
Ahora, fíjese, y contesto lo que comentaba. Por aquí más adelante, comenta en este mismo capítulo que había muchos creyentes que habían perdido su hogar por causa del Evangelio. ¿Sí? Jóvenes quizá, que los padres los habían echado por seguir al Señor, no por tenían hogar. persecuciones, Etcétera. Esa era la situación, no de ociosidad. Muy bien. Ahora, lo que quiero destacar también es lo siguiente. El relato, ningún necesitado había entre ellos. Esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Una de las cosas difíciles de tocarle a la gente es el bolsillo. Así es de que eso hay que dejarlo quieto, que el Señor toque eso. Entonces, el que realmente se rinde al Señor va a permitir que en él haya un espíritu de dadivosidad y de compartir y de unirse con otro, y qué hermoso, excelente. El otro que tiene las manos para el trabajo, tiene la experiencia quizá, de hecho, sería ideal que al salir al campo, dos familias, por ejemplo, que una fuera del campo y otra de la ciudad, sería ideal. En la ciudad siempre hay más recursos, siempre, por lo menos en nuestro país es así. Entonces, para que pudieran compartirse cada uno lo que tiene. Pero lo que quiero destacar es, aquí nos dice, esto debe ser el de resultado del Espíritu Santo. Hemos visto muchas situaciones donde nos forzamos a eso porque para vencer el egoísmo, conozco muchas situaciones en Colombia, donde se juntaron las ollas, ¿sí? Porque bueno, para dejar el yo, que a mí me gusta esto, vamos a someternos. Desastre total. No debemos ponernos a hacer lo que el Señor nos ha dicho y hacerlo al revés, ¿sí? El juntar las ollas, el hacer esto debe ser resultado del Espíritu Santo, no para conseguir que venga el Espíritu Santo. Ese es el orden. Y ese es el punto también, el poder compartir el Espíritu y que sea el Espíritu Santo. Claro. Porque cuando una persona tiene el Espíritu Santo está dispuesto a todo para cumplir la misión. Eso es. Y cuando esa persona percibe y se siente hermano en todo sentido con otra persona que quizás no tiene los recursos, pero comparte ese mismo espíritu, es mucho más fácil el vivir la experiencia de la iglesia cristiana de que nadie reclamaba algo como suyo. ¿Pero por qué? Porque todos estaban siendo como influidos por el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, cuando se comparte el Espíritu y es el Espíritu de Cristo, es mucho más fácil. Cuando una persona quiere hacerlo mejor, pero otra persona solo busca lo suyo, ahí es bastante más difícil, ¿no? Y la última pregunta que yo quisiera hacerles es, ¿qué consejos nos pueden dar para aprender a resolver dificultades en este contexto de familias que quieren vivir en el campo? La clave está en la humildad, en pedirle al Señor humildad. De hecho, ese es el trabajo más tremendo para Dios. ¿Qué es justificación por la fe? La obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre. Pablo y Bernabé chocaron al punto que se separaron y no pudieron seguir juntos. Yo no creo que se hayan ido enemistados y bravos el uno con el otro. Sencillamente llegaron a un acuerdo formal y eso de que no podían. Claro que la disputa fue áspera, dice la hermana White, tan áspera fue la disputa. Pero como ambos tenían el espíritu correcto, fíjese que en cuestión de un tiempo cercano ya estaban otra vez entendiendo y... Incluso sirvió para el avance del Evangelio. Claro, el Señor aprovecha aún nuestros errores, no porque los promueva, pero a veces le toca aprovechar nuestros errores porque si no, ¿cómo hace, verdad? Entonces, pero el punto es, fíjese, después, y nos damos cuenta que el que menos razón tenía era Pablo. Bernabé resultó ser el que tenía más razón, ¿verdad? Pero se arregló eso. Entonces, por lo que somos humanos, es imposible evitar que haya alguna situación de esas. Porque eso será posible solo en la cumbre del Monte Sión, los 144,000, cuando ya escalaron allá. Antes de eso habrá algún asunto,
el cual, repito, con el Espíritu de Cristo, con la humildad, se soluciona. El problema es ese, el problema es la actitud. Si la actitud es humilde, entonces el asunto se soluciona fácil. Bien, ya se nos fue el programa, tenemos 15, 30 segundos para hacer un comentario de cuáles son nuestras palabras finales. Gabriela. Tal vez el comentario final, porque esto es importante que se entienda. Si se van a vivir en comunidades, la familia es familia, o sea que no se pierda la individualidad de la familia. No es que vamos a estar todos viviendo en una sola casa, eso no es el plan de Dios. La familia es familia y tiene que tener su lugar y su espacio. Y sí compartir principios, pero nunca sacrificando la intimidad de un hogar. Cada uno en su lugar, viviendo su experiencia con Cristo en familia. Y después sí, la comunión entre hermanos, podemos tener, no sé a cuánto de distancia al vecino, al amigo, pero siempre teniendo en cuenta eso. Y hay muchísimo más para hablar, pero Dios tiene un propósito hermoso para aquellos que decididamente empiecen a investigar cuál es el plan de Dios para sus vidas en el campo. Muchas gracias, Gabriela, por haber participado de este programa. Pastor Juan Campos, su conclusión final. Una invitación a los hermanos que tienen esa noble inquietud puesta por el Señor. Empiecen hoy donde están. Ocurre con frecuencia que estamos pensando en lo que podemos hacer y lo que debemos hacer que está allá y descuidamos lo que está aquí. En la ciudad, hermano que todavía está en la ciudad, si usted no tiene culto familiar, si no tiene devoción personal, si de pronto todavía está dudando o quizá patinando, digamos, con la reforma ProSalud, ajuste eso primero, porque esos son pasos menores. Y si no ha dado los pasos menores, ¿para qué se pone a pensar en los mayores? Nunca los va a lograr y si se lanza, pues va a ser un fracaso, porque el que no es fiel en las cosas pequeñas no lo va a hacer en las cosas mayores. Entonces, la recomendación sería, ¿está pensando en salir al campo? Revise su hoy con las posibilidades que tiene hoy donde está, si está afinado en eso, y si no, afínese en eso y el Señor lo preparará para el siguiente paso. Bien, ¿Loreto? Algunas preguntas no se pudieron transmitir al vivo, pero esperamos que Dios también pueda responder todas las inquietudes que quedaron. Bueno, mi conclusión sería de que nosotros tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría, estudiar mucho y también hacer planes, comenzar a planificar y, como decía el pastor, primeramente cumplir las cosas pequeñas para las cosas que están por venir, pero tenemos que tener algo escrito, ya sea para ordenar nuestra mente, nuestras ideas, y Dios va a ir dándonos sabiduría cada vez más. Y tenemos que actuar por fe, que Dios va a recompensar cada una de las acciones que nosotros realicemos si nosotros tenemos fe y amor. Y busquen personas que estén con ese mismo deseo, porque es mucho más fácil hacerlo juntos con personas que compartís el mismo sentir, con personas que ya estás acostumbrada en cierto sentido. Y Dios va a hacer grandes obras con cada uno de nosotros. Bien, para terminar queremos agradecerle al pastor Juan Campos su presencia hoy aquí en este programa. Él estaba invitado y está invitado a una especie de encuentro campestre en una ciudad cercana aquí y ha tenido la amabilidad de venir con nosotros, a estar grabando estos días, haber participado esta mañana con nosotros. Le hemos sacado el jugo también ahora a la tarde, así que muchas gracias por haber participado en nuestros programas. Y a ustedes, las últimas palabras que quiero decirles es las que dice el sabio Salomón en Proverbios. El que obedece será recompensado. Muchas veces tenemos toda la teoría, pero si no la llevamos a la práctica, vamos a ser más responsables que benefactores por ese conocimiento. La oportunidad está pasando. ¿Vos qué estás haciendo?